Buenos días, tardes o noches, tenga usted, instructor Journey. Mi nombre es Jonathan Samuel Morales Flores y a continuación le voy a exponer sobre lo que es el campo magnético en la física. El campo magnético en la física se define también como una magnitud vectorial que da cuenta de la intensidad magnética. Podría decirse que expresa el fenómeno de la atracción entre un imán y determinados materiales. Dichos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales, media vez este no sea plástico, y tienen siempre un polo norte y un polo sur. Uno atrae y el otro repele. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino que de un espacio en el que esa fuerza se ejerce como resultado del movimiento de lo que son las cargas eléctricas, y en él actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, lo que le da su carácter vectorial. El campo magnético se representa dibujando líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético, como se pueden apreciar en las imágenes en pantalla. En una se representa el campo producido por una corriente eléctrica y en la otra un campo magnético de imán, así como también el campo magnético de la Tierra. A continuación le daré a conocer unas características que tiene el campo magnético. Se pueden apreciar en pantalla lo que son de que tienen un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Se pueden generar a partir de lo que son corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. Y cuanto más cerca esté un campo magnético del punto de origen, mayor será la intensidad. Y su propagación ocurre a la velocidad de la luz, y estas se representan con las llamadas líneas de campo magnético mencionadas con anterioridad. Para finalizar, voy a dar a conocer lo que son las medidas y la fórmula para calcular el campo magnético. Pero antes daré una mini introducción. El campo magnético tiene unidades de medida en el Sistema Internacional de la Unidad de Medida. Se denomina Tesla la medida para el campo magnético, y esta se abrevia con la letra T. Un Tesla es equivalente o igual a lo que es un Weber por metro cuadrado. La intensidad del campo magnético se representa con el signo H y se expresa como amperios por metro. Luego está que la fuerza del campo magnético se representa con la conocida letra F, cuya unidad de medida son los newtons, y estos están representados por la letra N mayúscula. Y por otra parte está la masa del polo magnético, que se representa con la letra M. Para poder calcular la intensidad de lo que es un campo magnético se aplica la fórmula de eh, amperios por metro es igual a fuerza por la masa del campo magnético. Gracias. Buenas, yo soy Carlos Miranda y esta vez les hablaré un poco sobre el electromagnetismo. ¿Esto qué es el electromagnetismo? Esta es la rama o es una rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, que estudia las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. En 1821 fueron dados a conocer los fundamentos del electromagnetismo gracias al trabajo del científico británico Michael Faraday, lo cual dio origen a esta disciplina. Y fue en 1868 en donde el escocés James Clerk Maxwell formuló las cuatro ecuaciones de Maxwell, en la cual estas describen por completo los fenómenos del electromagnetismo. Ahora les hablaré un poco sobre las aplicaciones del electromagnetismo, ya que los fenómenos del electromagnetismo tienen aplicaciones muy importantes en distintas disciplinas como lo pueden ser la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil, entre otros. Estas se presentan en nuestra vida diaria y casi nunca nos damos cuenta, ya que pueden venir o se usan mucho en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas, los discos rígidos. Ahora les hablaré sobre las principales aplicaciones del electromagnetismo. Se emplean principalmente en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma
y los rayos X, la radiación infrarroja visible y ultravioleta, y por último las radioondas y microondas. A todo esto, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve o en qué nos ayuda el electromagnetismo? El electromagnetismo resulta ser muy útil para nosotros los seres humanos, ya que hay una infinidad de aplicaciones que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Muchos instrumentos que utilizamos a diario funcionan debido o gracias a los efectos del electromagnetismo, ya que la corriente eléctrica que circula por todos los conectores de nuestros hogares, ya, y estos nos brindan múltiples usos, como lo pueden ser el horno microondas, el ventilador, la licuadora, la televisión y la computadora, que estas funcionan debido al electromagnetismo. Ahora les hablaré sobre algunos ejemplos específicos en la cual se aplica el electromagnetismo. El primero sería el timbre. Este es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al impulsar un interruptor, el cual funciona a través de un electroimán, el cual recibe la carga eléctrica, lo que genera un campo magnético, o mejor conocido como un efecto imán, que atrae un pequeño martillo que que genera o impacta contra una superficie metálica, y este emite su sonido característico. El tren de levitación magnética. Este sí, tiene una gran diferencia con el tren impulsado por una locomotora y que avanza sobre rieles, ya que este es un medio de transporte que se sostiene y se propulsa por la fuerza del magnetismo y por los poderosos electroimanes ubicados en la parte inferior del mismo. El transformador eléctrico es un dispositivo eléctrico el cual nos permite aumentar o disminuir un voltaje o la tensión de una corriente eléctrica. Y este es un dispositivo que se utiliza mucho hoy en día y que es de gran utilidad para los seres humanos. El micrófono, que este es un dispositivo que detecta la energía acústica, o sea, el sonido, y la transforma en energía eléctrica. Lo hace a través de una membrana o diafragma que es atraída por un imán dentro de un campo magnético y produce una corriente eléctrica que es proporcional al sonido recibido. Y por último, nuestro planeta Tierra, ya que este funciona como un imán gigante debido al campo magnético que genera su núcleo o que se genera en su núcleo, que está formado por metales como el hierro o el níquel. Y el movimiento de rotación de la Tierra genera una corriente de partículas cargadas, que serían los electrones de los átomos del núcleo terrestre. Y esta corriente produce un campo magnético que se extiende varios kilómetros por encima de la superficie. Eso sería todo. Gracias por su atención. Instructor Giovanni, mi nombre es Leonardo Daniel. Yo le voy a hablar acerca de la ley de Faraday. ¿Qué quiere decir la ley de Faraday? En pocas palabras, es un voltaje inducido a través de un conductor que se desplaza transversal a un campo magnético. Es proporcional a la velocidad del conductor. ¿Cómo se aplica la ley de Faraday? Hay muchas aplicaciones de la ley de Faraday, pero veamos un ejemplo de su uso en frenos magnéticos. Cuando se aprieta el pedal, se hace circular corriente por el electroimán, creando un campo magnético sobre el disco por la ley de Faraday. Se inducen corrientes en el material conductor. ¿Qué importancia tiene la ley de Faraday? La ley más importante para poder describir la inducción electromagnética es la ley de Faraday. Fue descubierta por Michael Faraday y cuantifica la relación que hay entre un campo magnético cambiando en el tiempo y el campo eléctrico que se crea con los cambios. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David Lucas. Como el punto de hoy, voy a explicar el funcionamiento sobre la tecnología sobre los pueblos mayas. En nuestro caso, nuestra propuesta fue el sistema de riegos y cómo es de que se ve en la actualidad, la cual se traduce como una hidroeléctrica. A continuación, el video. Como primer punto, tenemos de que el agua ingresa al circuito y pasa por una reja
limpiante que impide el ingreso de cualquier objeto mayor. Luego de pasar el agua por la rejilla pasa por el arenador, la arena y o los objetos pesados y el resto de los objetos flotantes como las hojas y ramas. Retornan al río a través del vertedero, que se requiere de un promedio de compuesta que se disuelve al río de la materia desde el desarenador. La siguiente etapa, a través de la ventana de la cámara, avanza por una tubería hasta llegar a la cámara de carga. El agua circula hacia la cámara. La cámara de carga consta de dos compartimientos que están separados por un muro que funciona como vertedero, que da seguridad en el primer compartimento, que tiene una válvula automática que limita el caudal del agua, manteniéndola siempre al nivel de la cámara. Desde aquí el agua parte a través de una gran tubería. En caso de la cámara falle, se vacía en la segunda por encima del muro, y que lo lleva a través de un tubo hacia el río. Y como último punto, nos dirigimos hacia el cuarto de control, que se puede observar a una distancia entre ellos de 556 metros. Ahí encontramos la turbina hidráulica, el multiplicador de velocidades, el generador sincrónico, el transformador y el tablero de comandos. Como mencionó mi compañero Lucas, la presa hidroeléctrica es parte de lo que nos ayudará a utilizar la energía de la corriente del agua, transformándola en energía de movimiento. Luego, energía mecánica y de último, para que sea transformada en energía eléctrica. Por otra parte, utilizaremos parte de esa misma agua para proveer de agua potable a las comunidades cercanas. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que son las partes de la presa hidroeléctrica. Ahora bien, como sabemos, la corriente del agua no es suficiente para su distribución en las casas de comunidades cercanas. Es entonces donde entra la bomba de agua. Como apreciamos en este video, la bomba de agua consta de una hélice conectada a un motor potente, como el que vemos en el video, solo que a una escala de mayor tamaño y potencia. Lo que hace el motor es que hace que la hélice gire, y eso a la vez impulsa el agua. Pues esto con una gran potencia, con lo que hace que el agua recorra distancias largas sin importar la inclinación del desplazamiento, a la vez que durante su camino se encontrará con varios purificadores de agua para hacer esta potable. Ahora que ya tenemos cómo impulsar el agua y cómo purificarla, pues vamos a utilizar cañería para distribuir el agua hacia los diferentes hogares de las comunidades. Y es así como de esta manera se distribuiría el agua potable hacia las comunidades cercanas, por medio del uso de fenómenos y recursos naturales. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Eric Cordero y hoy le vengo a hablar sobre la propuesta sobre la hidroeléctrica que tuvimos con mis compañeros. Primero que nada, una hidroeléctrica funciona con el movimiento de las aguas y esto crea electricidad. La energía de las hidroeléctricas es una de las más seguras y limpias. El proceso de las hidroeléctricas. El agua del río es represada en un embalse. Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua, y esta agua que va con presión va a las turbinas. Estas turbinas son las responsables de la generación de la energía. Al ir con una rapidez en a las turbinas, esta energía mecánica se convierte en una energía eléctrica y el transformador aumenta la fuerza de la energía
y esto hace que viaje por los cables y llegue a las casas. Nosotros propusimos esta idea porque eh, pueblos mayas viven cerca de los ríos y esto podría beneficiarlos a todos los que estén a su alrededor sin que estén dañando sus hogares, sus zonas donde vivan. Eso sería todo. Muchas gracias.